Fabián, ¿cómo le va? Bien. Buenas noches, y buenas noches, Willy. Muchas gracias por la invitación. Estaba viendo el título y mientras lo presentaban y coincido desgraciadamente que hay un conflicto de poderes y que estamos en una instancia bastante difícil institucionalmente, no para ir a extremos tan catastróficos como por ahí algunos dicen, pero sí hay situaciones forzadas que creo que no nos hacen bien. Por otro lado, uno entiende que quizás las crisis son las que nos ponen en un estadio nuevo, superador de esta situación. Porque uno entiende, o por lo menos lo que se ha visto o interpreta, es que, esto es personal, ¿no? Ha habido injerencias de un poder en otro, ¿no? El órgano político por excelencia, que es la legislatura, que quiere controlar a los fiscales, que son parte de la justicia, y uno dice, hasta es casi de manual, que qué fiscal se va a poner a investigar a un legislador sabiendo que después puede ser castigado, ¿no? Allí hay ese control por oposición de intereses desaparece, porque hay intereses creados. Y después la relación ejecutivo con legislativo, ejecutivo con justicia. Por eso digo, quizás esta crisis, porque de eso se trata, puede ponernos en un estadio superador, ¿o no? ¿Y quién le dice que estamos reformando la Constitución en el tiempo no es muy lejano y resolvería muchos de estos problemas? Tal vez. Nosotros, hay muchas cosas que revisar. En lo que ustedes planteaba, Willy, al inicio del caso Saín, a mí me gusta analizar la situación despersonalizándola y hablando de lo institucional en el fondo de la cuestión. Nosotros atendimos a ese expediente porque la auditoría ad hoc del MPA nos envió, pero se han dicho muchos conceptos vinculados al mismo, como que se lo estaba, digamos, a su conducta, a su proceso disciplinario, tenía relación con su trabajo como ministro, y no es así. Y no es así. Y después también se habló de retroactividad. Y es lo que la 14.016, si bien habla de incompatibilidad de funciones, también lo que establece es la posibilidad que el organismo de investigaciones, al igual que los fiscales regionales, puedan ser, y fiscales de grado, y fiscales adjuntos y defensores, puedan su conducta, en caso de que la auditoría del propio MPA, no nosotros, lo juzgue que existan determinadas causas graves a partir de investigaciones que lleva la auditoría, deban ser remitidas para que el proceso disciplinario, en caso de ser muy graves o causas, hemos tenido casos muy grosos. Originalmente no era así. No, originalmente era la auditoría de gestión la que instruía los procesos disciplinarios, la que sancionaba, ¿no? Hubo cambios. No vamos a discutir cosas que son reales. O sea, yo lo que quiero decir es que, porque al personalizarse, y ustedes nombraron en dos personas, y lo hacen bien, porque ustedes su trabajo y lo tienen que hacer así, es lo que está pasando, a veces se va llevando una cuestión a terreno que son más personales y a mí me interesa que evaluemos lo institucional. ¿Qué es lo que ocurrió y lo que nos tuvo todos estos días? A mí me dicen, Saín fue a la justicia, me parece bien, me parece bárbaro, es lo que haría cualquiera de nosotros si nos parece que un derecho está afectado, es lo que nos corresponde. Nosotros en este momento, el gran debate que tenemos con el Poder Ejecutivo y sobre todo con el fiscal Beder y la actuación de la jueza Calace Vigo, tiene que ver porque se han forzado situaciones institucionales de lo que tenemos hoy. Si usted me dice, quisiera que las instituciones todas evolucionen y cada día sean mejor, seguramente que nos debemos una reforma constitucional. Eso también mejoraría la calidad institucional. Pero acá, en el caso que nosotros estamos tratando hoy, que lo que ha sido este fallo de Calace Vigo, con cómo se ha manejado el doctor Beder, previo decreto del gobernador, es insostenible, esto es inédito, es insólito y afecta directamente, hay un forzamiento sobre la legislatura. Porque técnicamente es
no es correcto lo que hicieron. Después los resultados de un fallo te pueden gustar más o menos, pero vos tenés que aceptarlo. A ver, un par de preguntas, Fabián. Primero, una apreciación personal. Acá hay un pecado original. Totalmente. Haberle otorgado una licencia al exministro Saín en un organismo de investigaciones y a su vez una pata en el Poder Ejecutivo como ministro de Seguridad. O sea, 100%. Segundo, a Saín se lo instruye, por llamarlo de alguna forma, por sus dichos de maltrato a los santafesinos, ¿o hay algo más? Entre otras cosas. Claro, te hago esta pregunta, es decir, ¿por qué? Porque, digamos, por los dichos como ministro se pide la suspensión como titular de otro organismo. A ver, explícame esto. No, lo que pasa es que sí. Vos dijiste, Guillermo, algo muy cierto, que es bueno que nosotros todos tomemos para adelante. Hay gente que no lo hizo. Que si vos vas a ocupar un cargo en el Ejecutivo, tenés que salirte del anterior. Lo hizo Beder. Lo hizo Beder. Lo hizo Beder y lo hizo muy bien, y yo lo digo en todos lados. Usted me ha escuchado, Osvaldo también, porque uno tiene que reconocer las cosas que están bien y en los hombres que actúan bien. Es inentendible que el gobernador Perotti lo haya puesto de ministro de Seguridad a quien era nada más y nada menos que el jefe del organismo de investigaciones. Ese es el pecado original. En el medio hubo licencias otorgadas, no hay ninguna duda, consentidas. Yo creo que ahí están los defectos de origen. Una licencia que es avalada por la Corte. Por eso, coincidimos, le dije, coincido que ahí empiezan los problemas. A Saín se le imputan en la investigación que lleva la auditoría de gestión, hay denuncia del fiscal regional Arieti, hay denuncia... La denuncia del fiscal Arieti, inclusive he leído esas denuncias, tienen que ver con su actuación como ministro, porque habla de compras irregulares como ministro, habla de observaciones o presuntas compras irregulares, de observaciones del Tribunal de Cuentas como ministro. Es decir, volvemos otra vez a lo que planteaba Guillermo. Se están juzgando cuestiones como ministro cuando... ¿Quién las investiga, Osvaldo? ¿Quién es el jefe del organismo de investigaciones? Fue denunciado por compra de armas. A ver, el mismo... Pero para eso está el Tribunal de Cuentas. No, hay una denuncia penal. El Tribunal de Cuentas no hace investigaciones de tipo... penales. Hay una denuncia penal y de hecho el viernes pasado hubo un allanamiento de la fiscal Mariela Jiménez. Digamos algo, la compra de armas no se concretó en los términos que se había planteado con la denuncia. Hubo una rectificación en la llamada de licitación atendiendo lo que se había planteado. Muy cierto que tiene que actuar el Ejecutivo y el mismo Ministerio de Economía reconoce la falencia. Usted vio que hoy, por ejemplo, tiene otra cuestión vinculado a 60 millones de no rendidos, no justificados en el servicio penitenciario. Hay denuncias formuladas y después hay cuestiones que por más que usted tenga licencia, no deja de tenerla. A ver, cumplir con la ley de ética en la función pública, con el decoro, con determinadas incompatibilidades que son de la naturaleza del cargo, no nos inhiben. Pero es entrar en una cuestión que ni siquiera nosotros pudimos avanzar en la finalización del procedimiento, porque esto que iba a ocurrir el jueves pasado era una suspensión provisoria mientras dure el procedimiento que llevaba adelante el senador Enrico de evaluación de la conducta. Dicho esto, todo es discutible en el ámbito judicial, pero lo de Saín, evidentemente, en la jefatura del organismo de investigaciones, investigando situaciones que lo tienen como imputado, yo lo veo muy difícil, por no decirle imposible, para mantener una imparcialidad o que la investigación pueda ser dirigida de tal manera que busque la verdad de los hechos. Es muy difícil, planteémonos nosotros en ese Hoy la jueza Calase Vigo le ha desconocido legitimidad procesal para apelar el fallo que había emitido declarando
que se cierre el proceso. Que se archive el sumario. Que se archive el sumario y dándole la razón a la presentación que hizo el actual director del organismo de investigaciones. ¿Va a recurrir a la Corte en queja? Nosotros mañana, a primera hora, ahora en una hora, cuando en la primera hora de mañana nosotros presentamos la queja ante la Cámara Laboral para que se sortee la Cámara que va a intervenir, y el día jueves voy a presentar el escrito ante la Corte por el conflicto de poderes planteado. Tal vez es técnico y tal vez a muchos pueda hasta costarnos más o menos entenderlo. El allanamiento como acción para un demandado existe. Lo que pasa que el allanamiento, en el caso de la actuación del Estado, requiere necesariamente que se consulte al órgano en cabeza del cual está el acto que se pretende atacar. Es decir, Saín hizo lo que consideró según derecho hacer: pedir la inconstitucionalidad de la ley 14.016 y que se suspenda el procedimiento que tenía que ver con la evaluación de su conducta. ¿Sabe lo que hizo el gobernador? Y nos enteramos recién, ayer a la última hora, un decreto del 1024 donde lo instruye a Beder, al fiscal de Estado, a que se allane. Y dice allanarse, no dice otra cosa, al allanamiento. Un allanamiento teóricamente tenía que tener como objeto lo que había pedido Saín. Y el doctor Beder se allana y pide el archivo, va más allá de la orden. Y la señora jueza va más allá de la cuestión litigiosa planteada, que era un amparo, y ella da una sentencia de fondo. Ahora para la jueza es una resolución, no es un congelamiento de la situación, a ver si no entendemos. Es un fallo. Es un fallo decisorio Tal cual. lo que resuelve Calase Vigo, ¿no? Ahora el tema, ¿un legislador puede como legislador apelar ante la justicia ante una situación de este tipo? Sí, ¿no? claramente. ¿Puede? Sí, porque hay antecedentes donde la legislatura ha ido a los juzgados, caso Robustelli, por ejemplo, que son los más recientes, y sobre todo porque existe un allanamiento que nos afecta. Por un lado, nos dicen, no nos notifican ni nos preguntan qué pensamos, pero sí nos mandan una cédula diciendo ustedes tienen que cumplir con esto. El fiscal de Estado es el abogado del Estado. Cuando realiza las medidas defensivas, no tiene que consultar a nadie. Y de hecho, fíjese que el doctor Beder incurrió en 3 cuestiones muy graves, muy graves. Primero, en el caso Espelta, similar a este, igual, cuestionó la competencia laboral. Caso Espelta, que salió el fallo definitivo hace 10 días atrás, no menos, 7 días atrás, 7 días, el martes pasado fue el acuerdo de la Corte. Él cuestionó la competencia laboral. Segundo, fue compañero de gabinete de Saín, eso lo inhibe totalmente. Y en tercer lugar, lo que le estoy diciendo, existió un allanamiento y para tal debía consultar al órgano afectado. Lo escribió en sus libros. Yo lo he compartido con muchos de ustedes, colegas, lo que escribió Beder con el doctor Lisa acerca del allanamiento en la función pública. Corresponde, procede, pero hay que consultar al órgano o poder. Y lo dice textualmente, sea judicial, legislativo u órganos del Ejecutivo. Debo preguntárselo, Fabián, porque lo he manifestado en varias oportunidades. Estamos tratando el caso Saín. La gente se podrá preguntar, y tratando de despersonalizarlo, ¿no? ¿Qué pasa con los proyectos que presentó Saín desde octubre? Que están allí, al menos no se conoce que tengan tratamiento, movimiento en la legislatura. Y es un tema muy sensible, como es el tema de la seguridad. Cambiar esta policía que sigue igual, que sigue teniendo los mismos resultados y que tenemos esta política de seguridad que teóricamente bajo esos proyectos intentaba cambiar. Bueno, yo le voy a hablar
no como especialista de seguridad ni No, le miembro de pregunto como integrante de la Cámara, Sí, donde como están los integrante de proyectos. la Cámara le voy a contestar de lo que nosotros pudimos ver a partir de quienes están, digamos, más preparados en la materia. Algunas cosas de las que se planteaban se estaban haciendo, y en la agenda de la Cámara de Diputados existió la vocación, incluso se han convocado a reuniones, hubo mora en que funcionarios del Ejecutivo concurrieran a hablar de este tema. Sobre todo hubo una gran tensión en la época que el licenciado Saín era ministro, hubo una gran tensión. Ya está, y pero hoy no es más. No es más, por supuesto. Y hay vocación de diálogo y la hubo. Como nos pasó lo mismo con conectividad. Con conectividad se dijo que no, y estuvimos 3 meses y medio, 4, que contesten una nota, que lo que queríamos era, de hecho queríamos dialogar, y una vez que se dialogó, se habló, permitió que la semana pasada teníamos para el día jueves próximo pasado una reunión conjunta de la Comisión de Presupuestos y de Constitucionales para ver si podíamos dictaminar. Lo que pasa que al diálogo hay que regarlo todos los días. Esto es así. Y nosotros tenemos que trabajar para dialogar y generar confianza. Y lo que ocurrió porque esto también es parte de la respuesta y de la sinceridad, como usted me pregunta, a mí no me gusta andar con atajos. Y acá el diálogo estuvo roto y lo habíamos empezado a reconstruir. ¿Y sabe qué siento a partir de la semana pasada? Que se volvió a romper. Que tiraron de los puntos antes que la cicatriz esté totalmente cerrada. Y entonces hay que trabajar para dialogar, pero no podemos estar tirándonos mensajes o acciones que rompen. Porque yo tengo que ser sincero, lo que pasó no con Saín en la justicia, lo que pasó a partir de la Fiscalía de Estado, a nosotros nos molestó muchísimo, porque consideramos que un forzamiento institucional innecesario, es de una insólito e inédito, que no era necesario llegar a eso, y al menos en cabeza de alguien tan prestigiado, por lo menos por mí, muy respetado como el doctor Weder. Bien, Fabián, gracias por estar aquí, muy amable. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Osvaldo, y bueno, vamos a trabajar para mejorar las instituciones. Bueno, Fabián Bastida, diputado provincial y expresidente de la Comisión de Acuerdos de la Así Cámara. es.